Sección número 15 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Tercera parte. Viaje a Laputa, a los Barribarbas, a Lugnag, a Glubdubdrib y al Japón. Capítulo primero. El autor emprende un tercer viaje. Da en manos de piratas. Malignidad de un holandés. Llega a Laputa. Habría unos 10 días, poco más o menos, que estaba en mi casa, cuando vino a visitarme el capitán Guillermo Robinson, de la provincia de Cornualles, capitán de la Buena Esperanza, buque de 300 toneladas. Con él había navegado ya de cirujano de otro buque mandado por él en un viaje a Levante, y conocía su excelente trato. Noticioso de mi arribo, venía a darme el parabién. Me preguntó con esta ocasión si me había fijado en mi casa para siempre. Añadió que meditaba un viaje a las Indias Orientales y contaba partir dentro de 2 meses. Si yo quería darle la satisfacción de acompañarle con el mismo empleo, llevaría otro cirujano y 2 practicantes que me ayudasen, y me daría paga doble, pues, sabiendo por experiencia que mis conocimientos en la navegación igualaban cuando menos a los suyos, pensaba valerse de mi auxilio como de un segundo capitán. Se me mostró tan oficioso y atento que me dejé persuadir. Bien es verdad que, a pesar de mis pasadas desdichas, creo que jamás había sentido una pasión tan fuerte por viajar. La única dificultad que se me presentaba era el consentimiento de mi mujer. Lo obtuve sin mucho trabajo, porque no quería ella privar a sus hijos del provecho que podía resultarles. Nos hicimos a la vela el 5 de agosto de y llegamos el 1 de abril de 1707 al fuerte de San Jorge, donde descansamos 3 semanas para sanificar la tripulación, la mayor parte enferma. De allí continuamos para Tonquín, donde pasamos también algún tiempo, porque nuestro capitán deseaba surtirse de algunas mercaderías que no podían acopiarse en pocos meses. Para subvenir de algún modo a los gastos de esta larga detención, compró un barco cargado de los diferentes géneros con los que los tonquinenses hacen su ordinario comercio en las islas vecinas, y poniendo en él 40 hombres, incluso 3 del país, me hizo su patrón por 2 meses, mientras él evacuaba en Tonquín sus negocios. No hacía 3 días que estábamos en el mar cuando se levantó una borrasca tan fuerte que en 5 días no cesó de impeler la embarcación hacia el nordeste y en seguida al este. Calmó el temporal alguna cosa, pero el viento oeste soplaba siempre con bastante fuerza. 7 días después nos acosaron 2 piratas, y no tardaron en cogernos, pues el barco iba tan cargado que no pudo huir, ni nos fue posible hacer la maniobra necesaria para defendernos. Vinieron los 2 piratas a bordo, y entrando en nuestro barco a la cabeza de su gente, nos encontraron boca abajo a todos, como yo había mandado. Se contentaron con atarnos, y poniéndonos guardia empezaron a registrar todo el barco. Advertí entre ellos a un holandés que parecía tener alguna autoridad, aunque no mandaba, y conociendo que éramos ingleses, nos dijo en su lengua que iban a atarnos a todos espalda con espalda y arrojarnos al mar. Yo, que hablaba medianamente el holandés, le declaré quiénes éramos y le rogué, en consideración de ser todos cristianos, y cristianos reformados y vecinos y aliados, que intercediese por nosotros con el capitán. Mi súplica
sólo sirvió para irritarle más y hacer que redoblase sus amenazas. Volviéndose hacia sus compañeros, les habló en lengua japonesa, repitiendo frecuentemente el nombre de cristianos. El comandante del buque principal que llevaban era un capitán japonés que hablaba algo el idioma de Holanda. Se llegó a mí y después de varias preguntas a que contesté con mucha humildad, me aseguró que no nos quitarían la vida. Correspondí a su promesa con una gran cortesía y dirigiéndome a los holandeses les dije que extrañaba mucho hallar más humanidad en un idólatra que en un cristiano, reconvención que me pesó pronto, pues aquel malvado, no habiendo podido persuadir a los dos capitanes a que me arrojasen al mar, cosa que no quisieron concederle por no faltar a su palabra, logró por último que me diesen un castigo más cruel que la misma muerte. Después de haber repartido toda mi gente en sus dos buques, me abandonaron a las olas en una pequeña canoa de 2 remos y una vela, con provisión para 4 días. La duplicó el capitán japonés de la suya propia y no permitió que me registrasen. Mientras entraba en mi canoa, aquel bárbaro holandés, desde lo alto del puente, no cesó de colmarme de cuantas injurias y maldiciones podía su malignidad dictarle. Como una hora antes de que descubriésemos a los dos piratas, había yo tomado altura y hallé que estábamos a 46 grados de latitud meridional y 183 de longitud. A poco de habernos separado, descubrí con un anteojo diferentes islas al sudoeste, y gustándome el viento, hice velas con la idea de abordar la más próxima. No me costó poco trabajo. A las 3 horas me hallé en una roca, donde sólo encontré muchos huevos de pájaro. Encendí fuego y arrimando algunas matas y juncos marinos pude cocerlos. No comí más aquella tarde a fin de reservar mis provisiones cuanto pudiese. Hice la cama con matas, pasé toda la noche sobre aquella roca y no dormí mal. El día siguiente hice velas hacia la isla inmediata y desde ella a otra, hasta que di en la cuarta. Servíme alguna vez de los remos, y para no fastidiar al lector, diré por último que a los 5 días toqué en la última de las islas por mí descubiertas, que estaba al sudoeste de la primera. Me había engañado respecto a la distancia, pues tardé hasta 5 horas en abordarla. La hube de bojear casi toda para encontrar un punto de desembarco, y habiendo tomado tierra en una pequeña bahía que sería ancha como 3 veces mi canoa, me vi en otra roca como la primera, bien que con un pequeño manchón donde crecían el césped y hierbas olorosas. Eché mano a mis provisiones y después de haber reparado mis fuerzas, guardé el resto de mis víveres en una de las cuevas de que abundaba la isla. Me dediqué enseguida a recoger huevos en la roca y arrancar juncos y hierba seca para cocerlos el siguiente día. Llevaba siempre conmigo eslabón, yesca y un espejo ustorio. Me sirvieron por de pronto de cama estos mismos combustibles y pasé la noche en la cueva. Mi inquietud, mayor que el cansancio, me ahuyentaba el sueño. Consideraba imposible subsistir en un lugar tan miserable. A cada momento se me representaba mi desdichado fin. Estas reflexiones me tenían tan abatido que aun para levantarme me faltaba valor. Iba ya el sol muy alto y yo no había salido aún de mi cueva. Por lo fuerte de la estación y lo sereno del tiempo me abrasaba el sol y me obligaba a volver la cara. Estando en esta postura advertí cierta obscuridad que no era como la producida por el paso de una nube, y mirando al cielo hallé interpuesto un cuerpo movible y opaco,
muy grande que parecía fluctuar en el aire. Este cuerpo, suspendido, según mi cálculo, a 2 millas de altura, me ocultó el sol por espacio de 6 o 7 minutos. A causa de la misma obscuridad no pude observarlo bien, mas luego que se acercó algo más, me pareció de una sustancia sólida, cuya base era plana, compacta y resplandeciente por la reverberación del mar. Dejé al instante mi cueva, y poniéndome en una altura que estaba como a 200 pasos de la ribera, vi descender aquella gran mole y acercarse tanto a mí que apenas si distaba 1 milla. Pude entonces descubrir con mi telescopio un copioso número de personas en movimiento que gobernaban esta isla volante a la altura que querían, aunque siempre oblicuamente. El natural amor a la vida me inspiró cierta alegría por la esperanza de que esta aventura pudiese sacarme del triste estado en que me hallaba. Aturdíame al mismo tiempo al ver una especie de isla aérea, habitada de hombres con ingenio y poder para subirla, bajarla y dirigirla a su voluntad. No estaba de humor para filosofar sobre tan extraño fenómeno, así que me contenté con observar a qué lado se inclinaba, no sin parecerme que se había parado un corto rato. Se acercó mucho más y pude distinguir muchas órdenes de galerías con sus correspondientes escaleras de trecho en trecho para comunicarse de unas a otras. Sobre la primera o la más baja vi una porción de hombres pescando pájaros con caña y otros asomados a la tierra. Pareciéndome esta coyuntura a propósito para llamar su atención, les hice señas con mi sombrero y mi pañuelo, y cuando los tuve más cerca principié a gritar con fuerza. Advertí que me habían visto por la multitud de gente que acudió hacia el lugar donde yo estaba, bien que sin decir palabra. Subieron entretanto apresuradamente a la cumbre de la isla. Supuse que enviados a alguna persona de autoridad para recibir órdenes sobre lo que debían hacer. El concurso de los isleños aumentó, y en menos de media hora se aproximó tanto la isla que apenas distaría 100 pasos de la tierra. A pesar de haber esforzado mis súplicas con posturas humildes y compasivas, tampoco recibí respuesta. Sólo noté que habían bajado algunos que presumí serían personajes, según el primor de sus vestidos y el preferente sitio que ocupaban. Al fin, uno de ellos me habló en un lenguaje claro, cortés y muy dulce, semejante en el sonido al italiano, que me determinó a contestar en este idioma, por parecerme que su acento suave se acomodaría mejor al oído de ellos que ninguna otra lengua. Comprendiendo en efecto mis intenciones, me hicieron señal de que bajase de la roca, cosa que ejecuté prontamente. Descendió la isla a una distancia proporcionada. Descolgaron una sillita pendiente de una cadena desde la galería más inmediata, y con el auxilio de una garrucha me transplantaron arriba en un momento. Fin de la sección número 15. Sección número 16 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo segundo. Carácter de los laputienses. Idea de sus sabios, de su rey y de su corte. Recibimiento que hacen al autor. Temores e inquietudes de los habitantes. Carácter de las mujeres. A mi arribo me vi cercado de una multitud de gentes que me miraban
con el mismo asombro que yo a ellos, por ser la primera vez que veía una casta de mortales tan extraños en su figura, modales y vestido. Traían la cabeza en continuo movimiento, a uno y otro lado. Tenían un ojo vuelto hacia adentro y el otro mirando al cielo. Sus vestidos, abigarrados de soles, lunas y estrellas, y sembrados de violines, flautas, arpas, trompetas, guitarras, laúdes y otros instrumentos desconocidos en Europa. Estaban rodeados de una infinidad de criados, que iban prevenidos de vejigas atadas como zurriagos al extremo de un palo corto, dentro de las cuales había una porción de chinas y garbanzos muy menudos. Era este una especie de despertador, con que daban de cuando en cuando, ya en la boca, ya en las orejas del que tenían al lado. No pude por entonces comprender la causa. Supe después que los espíritus de aquellos naturales están siempre pasmados y sumergidos en la meditación, de tal modo que ni hablan ni oyen, sin el auxilio de estas vejigas bulliciosas con que les dan en la boca o en las orejas, según la necesidad, para que despierten. Con este destino, las personas acomodadas mantienen de continuo un criado que les sirve de monitor y los acompaña a todas partes. La ocupación de este oficial, cuando 2 o 3 están juntos, se reduce a dar diestramente con las vejigas en la boca del que debe hablar, e inmediatamente en la oreja derecha de aquel o aquellos a quienes se dirige el discurso. El monitor va siempre al lado del amo y cuida de tocarle suavemente con la vejiga en los ojos de rato en rato, porque sin esta precaución le expondría su profundo letargo a caer en un precipicio, a romperse la cabeza contra un poste, a chocar con otros en las calles o a meterse en cualquier arroyo. Hiciéronme subir a la cumbre de la isla para presentarme al rey, y entrando en su cuarto vi a su majestad en su trono rodeado de personas de la primera distinción, con una gran mesa delante en que había globos, esferas y toda suerte de instrumentos matemáticos. Aunque mi acompañamiento hizo bastante ruido a la puerta, el rey nada advirtió, pues estaba justamente ocupado en resolver un problema. Esperamos lo menos 1 hora para que el rey lo resolviera. Entonces 2 monitores que le tenían en medio le tocaron con mucha veneración y suavidad, el uno en la boca y el otro en la oreja derecha. Despertó el rey como sobresaltado, y reparando en mí y en los que me acompañaban, vino al instante en conocimiento de lo que poco antes le habían contado acerca de mi arribo. Hablóme algunas palabras, y acercándose un monitor a tocarme en la oreja, le di a entender que no se cansara en balde. Al advertirlo, tanto su majestad como todos los de su corte formaron una alta idea de mi comprensión. Me hizo varias preguntas y yo las contesté sin que nos entendiéramos el uno al otro. De allí me condujeron a otra sala, donde, haciéndome el honor de sentarse a la mesa conmigo 4 de aquellos personajes, nos sirvieron de comer en 6 platos con que 2 veces cubrieron la mesa. La primera fue de un cuarto de carnero cortado en triángulo equilátero, una posta de vaca bajo la figura de un romboides y un pudding en la de un cicloide. La segunda de 2 ánades figurando 2 violines, salchichas y longanizas que parecían propiamente flautas y oboes, y un hígado de ternera en forma de arpa. Los panes imitaban un cono, un cilindro o un paralelogramo. De sobremesa entró otro, que iba de orden del rey a instruirme en la lengua del país. Sacó recado de escribir
y en 4 horas que estuvimos juntos me hizo anotar en 2 columnas una gran porción de términos con la traducción enfrente, y me enseñó algunas frases cortitas explicándomelas con demostraciones. Después me puso delante un libro en que estaba pintado el sol, la luna, las estrellas, el zodíaco, los trópicos, los círculos polares y toda suerte de instrumentos de música, expresándome el nombre de cada cosa y los términos propios de este arte, de modo que, concluida la lección, pude componer por mí solo un diccionario muy curioso. Como tenía feliz memoria, en pocos días me hallé medianamente impuesto en la lengua laputiense. La mañana siguiente fue un sastre a tomarme la medida de un vestido. No puede negarse que en aquel país ejercen este arte de distinta manera que en Europa. Tomó desde luego la altura de mi cuerpo con un cuarto de círculo. Con la regla y el compás midió mi grosura y todas las proporciones de mis miembros. Hizo luego su cálculo sobre un papel y a los 6 días me trajo un vestido muy mal hecho. Se disculpó diciéndome que había tenido la desgracia de equivocarse en los cálculos. Aquel mismo día mandó su majestad arrimar su isla primero hacia Lagado, que es la capital de su reino de tierra firme, y después a otras varias ciudades y aldeas con el fin de oír las súplicas de sus vasallos. Esta ceremonia me dio un rato divertido, pues acudiendo todos a atar sus memoriales a unas cuerdas que exprofeso había descolgado de la isla con un pequeño plomo a su extremo, los de arriba tiraron de ellas a un tiempo y los memoriales parecieron otros tantos cometas. Confieso que mis conocimientos matemáticos me ayudaron mucho a comprender su modo de hablar y sus metáforas, sacadas la mayor parte de las matemáticas y de la música. Tengo también yo mi poquito de músico. Todas sus ideas están concebidas en líneas y figuras, y hasta su misma galantería de estilo es toda geométrica. Si, por ejemplo, quieren alabar la hermosura de una doncella, dicen que sus blancos dientes son unos hermosos y perfectos paralelogramos, y que sus cejas son unos arcos hechiceros o la más bella porción de un círculo, que sus ojos forman una elipse admirable, que su garganta está decorada de 2 globos asintotos, y así de lo demás. El seno, la tangente, la línea recta, la línea curva, el cono, el cilindro, el óvalo, la parábola, el diámetro, el radio, el centro, el punto, son entre ellos términos familiares en el lenguaje de amor. Sus casas están muy mal construidas, porque allí desprecian la geometría práctica como una cosa vulgar y mecánica. Son matemáticos para la especulación y no para la utilidad pública. No vi jamás pueblo tan necio, simple y mentecato para todo lo que mira a las acciones comunes y al gobierno de la vida. Su espíritu es bajo, grosero, inepto y pesado, sin cultura ni educación, de modo que cualquiera los tendrá por fatuos. Además de esto, no saben hablar sino para contradecir. Cuando piensan arregladamente, callan. Ignoran lo que es imaginación, invención, relato. No tienen en su idioma ni voces para exponer estos conceptos. Así todas sus obras, aun sus mismas poesías, si es que se acuerdan de componer alguna, parecen teoremas de Euclides. Muchos de ellos, especialmente los que se aplican a la astronomía, dan en la astrología judiciaria, aunque no se atrevan a confesarlo en público. Lo que más me admiró fue su inclinación a la política.
y su amor a las novedades, aficiones que los obligan a estar hablando siempre de los negocios de estado y los llevan a dar francamente su voto sobre cuanto pasa en los gabinetes de los príncipes. No he dejado de notar lo mismo en nuestros matemáticos de Europa, sin haber podido distinguir aún la menor analogía entre las matemáticas y la política, a menos que supongan que así como el círculo más pequeño consta del mismo número de grados que el más grande, así también el que sabe discurrir sobre un círculo trazado en un papel puede hacerlo igualmente sobre la esfera del mundo. ¿No será más bien esto un defecto natural de todos los hombres, que ordinariamente se complacen en hablar y discurrir sobre lo que menos entienden? Otra rareza de aquel pueblo es el sobresalto en que continuamente viven, aprehendiendo en su fantasía la alteración de los cuerpos celestes, aprensión que jamás turbó el sosiego del resto de los mortales. Temen, por ejemplo, que la Tierra, no pudiendo sufrir las continuas aproximaciones al Sol, sea algún día devorada por las llamas de este astro terrible, que esta antorcha de la naturaleza se vaya amortiguando poco a poco y deje de alumbrar del todo a los hombres, que el esperado cometa que, según su cálculo, debe aparecer dentro de 30 años, sacudiendo su cola sobre la Tierra, la confunda a rayos hasta reducirla a cenizas. Temen también que el Sol, a fuerza de repartir sus rayos a todas partes, se consuma al fin y pierda toda su substancia. He aquí los ordinarios temores e inquietudes que les quitan el sueño y los privan de toda suerte de placeres, razón por la cual, luego que se ven por la mañana, se preguntan unos a otros qué noticias tienen del sol, cómo se halla, en qué disposición se puso y volvió a salir, etc. Las mujeres de esta isla son muy vivas, desprecian a sus maridos y gustan mucho de los forasteros, de que hay siempre un gran número que sigue a la corte. Entre ellos eligen sus galanes las damas de calidad. Lo más odioso es que abusen impunemente de la distracción de sus maridos en su propia presencia, pues, embelesados continuamente en sus especulaciones geométricas, ni ven ni oyen, a menos que esté allí el monitor con sus vejigas. Madres e hijas todas viven con suma desazón por verse aisladas en un lugar determinado, aunque sea éste el más delicioso del mundo, y ellas estén colmadas de riquezas y ostentación. No contentas con poder correr libremente la isla entera, se consumen de ansia por visitar el orbe todo y pasar a la capital, cosa que no pueden hacer sin que el rey les dé especial permiso, ni lograrlo fácilmente por la dificultad que encuentran luego sus maridos en hacerlas volver. Oí contar allí que una señora principal de la corte, casada con el primer ministro, gallardo joven que la amaba ciegamente, pasó halagado con el pretexto de restaurar su salud, y desapareció. Fueron a buscarla de orden del rey, y después de bastantes meses la encontraron lastimosamente metida en una posilga y desnuda por mantener a un lacayo viejo y horroroso que diariamente la apaleaba. Sacáronla de aquella miseria a pesar suyo y la llevaron a su casa. La recibió su esposo con mucho agrado y dulzura, sin hacerle la más pequeña reconvención por su conducta, y a los pocos días desapareció otra vez la buena consorte con todas sus joyas y pedrería para ir a buscar a su digno galán. No se ha vuelto a saber de ella. El lector tomará acaso todo esto por una historia europea o determinadamente inglesa. Yo le ruego que considere que los caprichos de la especie femenina no se limitan
a una sola parte del mundo ni a un solo clima. Son en todas partes los mismos. Fin de la sección número 16. Sección número 17 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo tercero. Fenómeno explicado por los filósofos y astrónomos modernos. Los laputienses son grandes astrónomos. ¿Cómo apacigua el rey las sediciones? Obtuve licencia del rey para ver las curiosidades de su isla, con orden de que me acompañase uno de sus cortesanos, y siendo mi principal objeto instruirme de qué principio natural o de qué arte dependía esta variedad de movimientos, voy a dar al lector una relación exacta y filosófica. La isla volante es perfectamente redonda. Su diámetro es de 7837 medias toesas, esto es, de cerca de 4000 pasos. A corta diferencia contiene 10.000 acres. Su profundidad es de 150 toesas. El suelo, o superficie inferior, según parece mirada desde abajo, es como un dilatado diamante pulido y cortado en forma regular, que hace reflejar la luz a 400 pasos. Tiene encima muchos minerales situados por el orden general de las minas, y además un terreno fértil de 10 o 12 pies de profundidad. La inclinación de las partes de la circunferencia hacia el centro de la superficie superior es la causa natural de que todas las lluvias y rocíos que caen sobre la isla vayan en pequeños arroyos al centro, donde se recogen en 4 famosos estanques, cada uno de casi media milla de circuito, que están a 200 pasos de distancia. Como esta agua es atraída y levantada continuamente por el sol durante el día, nunca se experimentan inundaciones. Está, por otra parte, en la mano de aquel monarca levantar su isla sobre la región de las nubes y los vapores terrestres. Puede evitar cuando quiere que caiga en ella la lluvia y el rocío. Esto no lo puede hacer ningún potentado de Europa. Sin depender de nadie, dependen todos de la lluvia y del buen tiempo. En el centro de la isla hay un agujero como de 25 toesas de diámetro, por el cual bajan los astrónomos a una espaciosa bóveda, que por esta razón es llamada Flandona Gagnolet o Cueva de los Astrónomos. Está situada a la profundidad de 50 toesas por debajo de la superficie superior del diamante. Están luciendo incesantemente en esta cueva 20 lámparas, que por la reverberación del diamante reparten una gran luz a todos lados, y consiste todo su adorno en sextantes, cuadrantes, telescopios, astrolabios y otros instrumentos astronómicos. La mayor curiosidad de que depende la suerte de la isla, es una piedra imán de prodigiosa magnitud, labrada en figura de lanzadera. Tiene 3 toesas de largo y en su mayor grueso no baja de toesa y media. Este imán está suspendido de un grueso eje de diamante que pasa por medio de la piedra sobre la cual juega tan ajustadamente que la mano más delicada puede hacerle dar vueltas. Lo rodea un círculo de diamante, también redondo y cóncavo, a modo de un cilindro hueco, que tiene 4 pies de profundidad, mucho más de grueso
y 6 toesas de diámetro, y está horizontalmente colocado y sostenido por 8 pedestales, todos de diamante, de 3 toesas de altura cada uno. Del lado cóncavo del círculo hay una mortaja de 12 pulgadas de profundidad, y en ella descansan las extremidades del eje, que cuando es menester, gira. No hay fuerza que alcance a dislocar la piedra, porque el círculo y sus pies, con el cuerpo del diamante que forma la base de la isla, es de una pieza. En la virtud y uso de este imán consiste que la isla suba o baje o mude de lugar, pues con respecto a aquella parte de la tierra en que preside el príncipe, está dotada la piedra en uno de sus extremos de un poder atractivo y en el opuesto de un poder repulsivo, de suerte que mandando volver el imán hacia la tierra por el polo amigo, la isla baja, y volviéndolo por el polo enemigo, la isla sube. Como es oblicua la posición de la piedra, el movimiento de la isla es igual, pues en este imán obran siempre las fuerzas en línea paralela a su dirección. De este mismo movimiento oblicuo se valen para conducir la isla a diferentes puntos de los dominios de su majestad. El gobierno de la piedra está a cargo de ciertos astrónomos, que a su tiempo le dan el movimiento y dirección que el rey ordena. Estos astrónomos pasan la mayor parte de su vida en contemplar el cielo y observar los astros por medio de telescopios, algo mejores que los nuestros. Así es que han hecho bastantes descubrimientos, más que nuestros matemáticos de Europa. Han conseguido percibir distintamente 10.000 estrellas fijas, mientras que nosotros, infelices europeos, apenas hemos podido descubrir 5.000. Han logrado distinguir claramente alrededor de Marte 2 pequeños satélites, de los cuales el más próximo a nosotros dista del centro del planeta exactamente el triple de su diámetro, y está el más elevado a la distancia de un quíntuplo. El primero acaba su revolución en el término de 10 horas, y el segundo tarda 21 y 30 minutos, cosa admirable y curiosa. De manera que, comparado el tiempo de su revolución con su distancia del centro del planeta, se manifiesta evidentemente que estos satélites siguen la misma ley de gravitación que los demás cuerpos celestes. Han observado ellos, además, 93 cometas diferentes y calculado su carrera con una exactitud envidiable. Oh, cuánto debiéramos desear que nos diesen parte de sus admirables observaciones. Qué ventajas no sacaría Europa, qué progresos no haríamos en el importante estudio de los cometas en que estamos tan atrasados. El rey sería el príncipe más absoluto del universo si pudiese hacer entrar a sus ministros en una ciega condescendencia. Mas como éstos tienen sus haciendas abajo en el continente y consideran que el manejo de los negocios es pasajero, se guardan bien de perjudicarse a sí mismos, olvidando la comodidad de sus compatriotas. Si alguna ciudad se subleva o se resiste al pago de los tributos, tiene el rey 2 medios de sujetarla. El primero y más moderado es parar su isla encima de los rebeldes y sus tierras vecinas para privarlos del sol y del rocío, cuya falta les ocasiona enfermedades y gran número de defunciones. Si el delito lo merece, los hunde a pedradas y no muy flojas desde lo alto de la isla, sin dejarles otro refugio que el de encerrarse en sus cuevas o bodegones, donde pasan el tiempo en beber fresco,
mientras los techos de sus casas se van cayendo. Si temerariamente prosiguen en su obstinación y levantamiento, entonces recurre el rey al último remedio, que es dejar caer su isla a plomo sobre ellos, y acaba de un golpe con casas y moradores. Rara vez, sin embargo, procede a tan terrible extremo. No se atreven los ministros a aconsejárselo, porque con un proceder semejante se harían odiosos al pueblo y participarían del castigo, puesto que, como se ha dicho, tienen sus haciendas en el continente. El rey, por otro lado, no tiene más posesiones que la isla. Ha detenido aún otra razón más fuerte a aquellos reyes para recurrir a este último castigo, no siendo de necesidad absoluta, y es que si la población que pretenden destruir está situada al pie de elevadas rocas, no faltan en el país, como en Inglaterra, a la inmediación de las principales ciudades edificadas ex profeso en tales sitios. O si abunda en campanarios y chapiteles, la isla real padecería en su descenso, cosa que sería lo más terrible. No lo ignora ya el pueblo, que ha observado que aun cuando su majestad está poseído de la ira, hace bajar su isla tranquilamente, deseoso de excusar la total destrucción del territorio. Opinan además los filósofos que si sucediera tal fracaso, el imán no podría sostener la isla y la dejaría caer en el suelo. Fin de la sección número 17. Sección número 18 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo cuarto. El autor deja la isla de Laputa para bajar al país de los Valnivarbas. Su arribo a la capital. Descripción de esta ciudad y sus contornos. Es recibido con agasajo por un personaje principal. Aunque no pueda decir que me fuese mal en aquella isla, lo cierto es que me encontraba aburrido y en algún modo menospreciado, por no tratarse allí de otra cosa que de la música y las matemáticas, en lo que me llevaban a la verdad grandes ventajas. No puedo, por esta razón, quejarme del poco aprecio que de mí hacían. Por otra parte, luego que acabé de examinar todas sus curiosidades, principiaron a fastidiarme aquellos habitantes aéreos, y deseaba dejarlos. No puede negarse que sobresalen en ciencias que estimo sobremanera y algo conozco, pero viven tan arrobados en sus especulaciones que jamás me vi en más triste compañía. Me veía precisado a tratar únicamente con las mujeres, buena conversación para un filósofo marino, con los artesanos, con los monitores y con otras gentes de esta clase, hecho que contribuía no poco a que me mirasen con el mayor desprecio. ¿Podía con todo remediarlo? Los demás no me hablaban nunca. ¿Con quién había de tratar? Residía en la corte un personaje favorito del rey, que por sola esta razón era respetado, pues no tenía oído para la música, ni sabía echar el compás, ni había podido, según decían, aprender en su vida los rudimentos más fáciles de las matemáticas, y, en concepto de todos, pasaba por un ignorante y un estúpido, bien que sin negarle integridad y honradez. Este señor era el único que, dándome 1000 muestras de su bondad, me dispensaba el honor de visitarme a menudo,
manifestando siempre deseos de informarse de los negocios de Europa y de los usos, costumbres, leyes y ciencias de las diferentes naciones en que había habitado. Me escuchaba con interés y después hacía bellísimas reflexiones sobre cuanto le había referido. Dos monitores le acompañaban por ceremonia, pues sólo le servían en visitas de esta clase o cuando se presentaba en la corte. En nuestras conferencias les daba orden de retirarse. Por su intercesión con el rey, pude lograr la licencia para mi partida, intercesión que me declaró haber practicado contra su gusto. Hízome 1000 ofrecimientos ventajosos, que no admití, sin faltar a las muestras de agradecido. El 16 de febrero, su Majestad, al despedirme, me regaló con esplendidez, y mi protector me presentó un diamante con una carta de recomendación para cierto caballero amigo suyo que vivía en Lagado, capital de los Valnivarbas. Hallábase en aquella ocasión la isla suspendida sobre una montaña. Con la misma facilidad que me habían subido, me volvieron a poner abajo desde la galería. El continente que reconoce por señor al rey de la isla volante lleva el nombre de los Valnivarbas. Su capital, como queda dicho, se llama Lagado. Mi gozo fue extremado cuando me vi libre de la región aérea y en tierra firme. Estaba vestido al uso del país, sabía lo bastante de su idioma para el preciso comercio, y, contento con mi suerte, eché a andar con el mayor desembarazo hacia la ciudad. No tardé en encontrar la casa del caballero a quien iba recomendado. Le presenté mi carta, me recibió muy bien, mandando ponerme cuarto al instante, y me trataron perfectamente todo el tiempo que en aquel país me detuve. La mañana siguiente, el señor Munodi, este era el nombre del caballero Valnibarba, me sacó en su coche a ver la ciudad, que será como la mitad de Londres, pero de fábrica muy extraña y tan poco consistente que la mayor parte se iba arruinando. Sus habitantes, cubiertos de calandrajos, tenían un aspecto tan melancólico como feroz. Salimos por una puerta al campo, y alejándonos cerca de 3 millas, vi una infinidad de gentes que denotaban ser labradores por los instrumentos de distintos géneros que tenían en sus manos, mas por lado alguno se descubría la menor apariencia de plantío ni de sementera, reflexión que me obligó a suplicar a mi protector que explicase lo que hacían tantos hombres ocupados dentro y fuera de la ciudad sin efecto visible, pues a la verdad no había encontrado jamás tierra peor cultivada, casas más incómodas y destrozadas, ni pueblo más pobre y miserable. El señor Munodi había sido muchos años gobernador de Lagado. Por una cábala de los ministros le habían depuesto, con general sentimiento de todo el pueblo. El rey le estimaba como sujeto de rectas intenciones, bien que sin espíritu de corte. Habiéndome oído criticar libremente el país y sus habitantes, no me respondió sino que necesitaba estar más tiempo entre ellos para poder formar juicio cierto, que el mundo se componía de pueblos diferentes y que en cada uno había también diferentes usos. Alegó otras muchas razones. Cuando volvimos a casa, me preguntó qué me parecía su palacio, qué notaba en él y qué hallaba de reprensible en el traje y los modales de su familia. Podía preguntarlo sin recelo, pues en su casa todo era decente, regular y magnífico. Respondíle que su grandeza, su prudencia y sus riquezas le habían librado
de todos los defectos que habían reducido a los demás a un estado de mendicidad y locura. Me dijo, finalmente, que si quería acompañarle a su casa de campo, que distaba 20 millas, tendría allí más tiempo para instruirme de sus cosas. Me manifesté pronto a darle gusto en cuanto me mandase, y partimos la mañana siguiente. Durante nuestra marcha se dedicó a hacerme observar los distintos métodos de los labradores en sembrar sus tierras. En las primeras horas de nuestro viaje no vi que el país presentara esperanzas de cosecha, ni aun indicios de labranza. A las 3 horas más, la escena cambió completamente. Entramos en una hermosísima campiña cercada, que comprendía viñedo, mieses y prados, con sus casas para gañanes muy bien hechas y algo distantes. Todo se presentó bueno y agradable. El caballero, advirtiendo mi sorpresa, prorrumpió en un gran suspiro, y me dijo que allí principiaban sus haciendas, que se mofaban de él sus paisanos y aún le menospreciaban por descuidado en sus negocios. Llegamos a la casa. Eran de muy exquisita arquitectura la casa, las fuentes, los jardines, los paseos, las avenidas y los bosques. Estaba todo dispuesto con tanta discreción y gusto que yo no me cansaba de ponderarlo todo particularmente. No se dio su excelencia por entendido de mis elogios hasta después de cenar. Entonces, habiéndonos quedado solos, me dijo en un tono bastante triste que no sabía si tendría que demoler en breve todas sus casas dentro y fuera de la ciudad, y aun su palacio, a fin de acomodarlos al gusto moderno, que de no hacerlo temía incurrir en la nota de avariento, ignorante y caprichoso, y aun acaso malquistarse con las gentes de juicio, que mi admiración cesaría cuando me contase algunas particularidades que ignoraba. Refirió que unos 4 años antes habían ido ciertas personas a la puta, bien por gusto, bien a negocios propios, y habiendo vuelto 5 meses después con una muy ligera tintura de las matemáticas, pero repletos de espíritus volátiles recogidos en aquella región aérea, habían principiado a desaprobar cuanto pasaba en el País Bajo, y habían formado el proyecto de poner sobre un nuevo pie las artes y las ciencias. A este fin habían obtenido un real despacho para la erección de una academia de ingenieros, es decir, de inventores de sistemas. El pueblo era tan fantástico que tenía ya en cada ciudad de las principales un establecimiento de esta clase. En estas academias o colegios, los profesores habían encontrado nuevos métodos para la agricultura y la arquitectura, y nuevos instrumentos y herramientas para todos los oficios y las manufacturas. Por este medio podría un solo hombre trabajar por 10 y construirse un palacio entero en una semana, con materiales tan sólidos que duraría eternamente sin necesidad de repararlo. Se darían todos los frutos de la tierra en cualquiera estación y de mejor calidad que antes. Presentóse otra infinidad de proyectos admirables. La lástima es, repuso su excelencia, que ninguno de ellos ha producido hasta ahora efecto. Los campos se han perdido miserablemente, casi todas las casas se han arruinado, y el pueblo, enteramente desnudo, perece de frío, sed y hambre. Con todo eso, lejos de desmayar, se han animado en extremo los proyectistas
a la prosecución de sus sistemas, estimulados ya de la esperanza, ya de la desesperación. Añadió, por lo tocante a sí, que no siendo de espíritu intrépido, se había contentado con el antiguo método de vivir en las casas edificadas por sus antepasados y hacer lo que ellos hacían sin innovar cosa alguna, que un corto número de personas de calidad que había seguido su ejemplo eran miradas como gentes de mala intención, enemigas de las artes, ignorantes, republicanos que preferían su comodidad y desidia al bien general del país. Últimamente me insinuó su excelencia que no quería hacerme un circunstanciado detalle de la academia, por no quitarme el gusto que en ella misma debía darme cuando pasase a verla, que entretanto me suplicaba que observase un edificio arruinado que se descubría al lado de la montaña, como a media legua de su casa, el cual había sido un molino que la corriente de un caudaloso río hacía andar y abasteció su casa y la infinidad de vasallos suyos, hasta que habiendo venido 7 años atrás unos ingenieros a proponerle que lo demoliesen para construir otro al pie de la montaña, en cuya cumbre, recogida el agua en una alberca, pues era facilísimo conducirla allí por medio de muchas bombas, el viento y la atmósfera le darían tal fluidez que, precipitándose con mayor fuerza, haría andar el molino con la mitad del caudal del río. Había admitido el proyecto instado de sus amigos y en atención a lo mal conceptuado que estaba en la corte por no haber acogido hasta entonces ninguno de los nuevos sistemas. Que después de 2 años de trabajo la obra no había dado el prometido efecto y los proyectistas habían desaparecido. Pasados algunos días, y deseando ya ver la academia, su excelencia, que sin duda me tuvo por un furioso admirador de novedades, de un espíritu curioso y crédulo, se ofreció gustoso a diputar una persona que me acompañase. No puedo negar que en mi juventud tuve algo de esto, y aun hoy me agrada extremadamente todo lo que es nuevo y audaz. Fin de la sección número 18. Sección número 19 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo quinto. El autor pasa a ver la academia y hace su descripción. La casa de esta academia no es un solo y simple cuerpo de arquitectura, sino 2 órdenes de edificios en los costados de un gran patio. El conserje nos recibió con mucha urbanidad, advirtiéndonos, desde luego, que en aquellos edificios cada aposento encerraba un ingeniero, y tal vez varios juntos, que había cerca de 500 en la academia, que subiésemos y recorriésemos con libertad todas las piezas. El primer académico que vi fue un hombre sumamente flaco. Tenía su cara y manos cubiertas de mugre, la barba larga, el cabello tendido, una camisa del mismo color que su cutis y un vestido todo desgarrado. Había invertido 8 años en un proyecto muy curioso, que era, según nos dijo, recoger los rayos del sol para guardarlos en botellas tapadas herméticamente, a fin de poder calentar el aire cuando fuesen poco activos. Añadió que en otros 8 años podría,
a un precio razonable, proveer de rayos de sol los jardines de los poderosos. Quejábase de que sus fondos eran cortos, empeñándose en que le diese algo para alentarle. Pasé de allí a otro aposento, y al ir a entrar tuve que volver prontamente la cara, no pudiendo sufrir el mal olor que despedía. Mi conductor, que lo advirtió, me empujó hacia adentro, suplicándome por lo bajo que me guardase bien de ofender a un hombre que se resentiría de la menor demostración de desagrado. No me atreví siquiera a taparme las narices. Este era el ingeniero más antiguo de la academia. La palidez y las manchas de su rostro, lo enredado de su barba, las costras de sus manos y hasta su vestido publicaban su asquerosa ocupación. Apenas me vio, salió corriendo a abrazarme muy estrechamente, cumplimiento que le hubiera perdonado de muy buena gana, especialmente cuando supe que su aplicación desde que entró en la academia había sido volver el excremento humano a los alimentos de que provenía, descomponiendo y depurando la tintura que reside en la hiel y es la causa de su mal olor. Le proveían de materias fecales sus compañeros, enviándole cada semana un gran vaso, poco menos que un barril de Bristol. Vi otro dedicado a calcinar el hielo para extraer, según decía, excelente salitre en beneficio de las fábricas de pólvora, y me enseñó un tratado que deseaba dar a luz sobre la posibilidad de machacar el fuego. También vi un ingeniosísimo arquitecto que había inventado un método admirable de construir edificios, principiando por el techo y acabando por los cimientos, pensamiento que me probó con la mayor facilidad, dándome, por ejemplo, dos insectos, la abeja y la araña. Había un ciego de nacimiento que tenía a su cargo una porción de aprendices, ciegos como él, dedicados a componer colores para la pintura. Toda la ciencia del maestro consistía en el olfato y el tacto, medio por el cual los enseñaba a distinguirlos. Tuve la desgracia de llegar en tiempo que estaban todos no menos atrasados, como se deja discurrir, que el maestro. Subí a un aposento donde encontré a un hombre eminente que había descubierto el secreto de labrar la tierra con puercos, excusando el considerable gasto de mulas, bueyes, arados y gañanes. Estaba reducido su método a enterrar en el espacio de un acre de 6 en 6 pulgadas un puñado de bellotas, dátiles, castañas o cualquier otra fruta del gusto de los animales, y a meter en él 600 o más de ellos. Es claro que en poquísimo tiempo habían de ponerlo en estado de poderse sembrar, moviéndolo con sus pies y su hocico, y volviendo a dejar en él lo que hubiesen sacado. Se había hecho la experiencia, y aunque se había observado que a más de ser costoso e impertinente el sistema no daba fruto, no se dudaba de que la invención llegase a ser de gran utilidad y consecuencia. En el cuarto de enfrente habitaba otro académico de distintas ideas a favor del mismo objeto. Quería hacer andar un arado sin mulas ni bueyes, impelido sólo por el viento. Con este fin había construido un instrumento de esta especie armado de mástil y velas. Sostenía que por el mismo medio haría rodar los coches y las carretas, de suerte que con el tiempo se podría correr la posta en silla, dando velas en tierra como en el mar, que pues en él se caminaba a todos vientos, no alcanzaba qué dificultad pudiese haber para que en la tierra no sucediese otro tanto. Llegamos a otro cuarto, todo tapizado de telas de araña.
a excepción del paso preciso para el fabricante, quien al punto que me vio principió a gritar: «¡Tente, hombre! ¡No rompas mis telas!». Trabé conversación con él y principió a quejárseme de la lastimosa ceguedad en que habíamos vivido en orden a los gusanos de seda, cuando tenemos a nuestra disposición tantos insectos domésticos de los que no hacemos el menor aprecio. Por lo menos, decía, son preferibles a los que no saben más que hilar. La araña hila y urde a un mismo tiempo. El uso de las telas de las arañas ahorraría también, según él, en adelante, los gastos del tinte, como podría comprender yo fácilmente, viendo el acopio que había hecho de moscas de distintos y admirables colores, con el fin de cebar a sus arañas. Tomarán las telas sus respectivos colores, decía, y como haya moscas de cuantos colores se puede imaginar, podré satisfacer en breve los diferentes caprichos de los hombres en cuanto encuentre para ellas otro alimento bastantemente glutinoso, que preste al hilado más solidez y fuerza. Enseguida entré a visitar a un célebre astrónomo que tenía el proyecto de colocar un cuadrante en la torre principal de las casas del ayuntamiento, ajustando de tal manera las alteraciones diurnas y anuales del sol con el viento, que viniese a indicarlas en sus giros la veleta. Minutos después, sintiéndome desazonado de un leve dolor cólico, me hizo entrar mi conductor en el cuarto de un gran médico que había adquirido mucha fama por el modo particularísimo con que curaba esta enfermedad. Había construido un disforme fuelle con un cañón de marfil, que, haciendo veces de jeringa de viento, debía atraer todo el aire interior y purgar las entrañas atacadas. Practicó la operación en un perro, y el perro reventó al instante. Casualidad que desconcertó del todo a nuestro doctor, y a mí no me dejó muy inclinado a que en mí repitiese el experimento. Después de haber visitado el Museo de las Artes, pasé a otro cuerpo del edificio que ocupaban los inventores de sistemas con relación a las ciencias. Principié por el aula de lenguaje, donde encontré a 3 académicos que discurrían juntos sobre el modo de amenizar el idioma. Uno opinaba que para abreviar la expresión se redujese todas las palabras a simples monosílabos y se desterrase absolutamente los verbos y los participios. Otro, que no se quedaba tan corto, pretendía que se aboliese todos los vocablos, de manera que se conversase sin hablar, lo cual sería muy favorable al pecho, pues era claro que con el continuo uso de la palabra el pulmón se gasta y la salud padece. Consistía la reforma en llevar sobre sí todas las cosas que se hubiese de nombrar. El sistema habría tenido aceptación a no haberse opuesto las mujeres, porque había en la academia muchos talentos superiores que se acomodaban a ese arbitrio de expresar las cosas por ellas mismas, método en que no encontraban otra dificultad que la de tener que ir cargados de grandes alforjas cuando se hubiese de tratar de muchos y diversos asuntos, si no se tenía un par de robustos lacayos de buenas fuerzas a quienes echar la carga. Encontraban, en cambio, que si el sistema fuese bien recibido, podrían entenderse fácilmente todas las naciones de la tierra, y no se habría de perder más el tiempo en aprender las lenguas extranjeras. De allí pasamos a la escuela de matemáticas, cuyo maestro enseñaba de un modo que apenas podrán creer los europeos. Mandaba escribir a sus discípulos la proposición o demostración sobre un pedazo de oblea, les hacía tragar la oblea y les ordenaba
que se abstuviesen de comer y beber en los 3 días siguientes, para que, estando bien digerida, pudiese subir al cerebro la virtud de cierta tinta cefálica con que había sido escrita. Es verdad que el método no había producido todavía el efecto que se deseaba, pero era, decían ellos, porque se habían equivocado un si es, no es, en la medida de la cosa, o porque los estudiantes malignos e indóciles hacían solo el ademán de tragar la píldora, no observaban la dieta con rigurosidad, o no se abstenían de otras funciones enteramente opuestas a la retención de la tinta. Fin de la sección número 19. Sección número 20 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo sexto. Prosigue la descripción de la academia. La escuela de política que pasé a ver no me prendó demasiado. Sus doctores me parecieron poco juiciosos y su aspecto melancólico. Aquellos hombres extravagantes defendían que los grandes debían elegir sus privados entre los que mostrasen más ciencia, capacidad y virtud, teniendo presente el bien público, la recompensa del mérito, el estudio, la habilidad y los servicios. Decían más, decían que los príncipes no debían poner su confianza sino en los más instruidos y experimentados, con otras tonterías y quimeras semejantes de que pocos se habrán hasta ahora acordado, cosa que me confirmó aquel admirable pensamiento de Cicerón, que no hay absurdo, por grande que sea, que no haya adoptado algún filósofo. No eran así todos los miembros de la academia. Vi a un médico de un talento superior que poseía a fondo la ciencia del gobierno. Había consagrado sus días a la indagación de los males de un estado y a buscar remedios con que curar el mal temperamento de los que administran los negocios públicos. Todos convienen, decía, en que el cuerpo natural y el político tienen una perfecta analogía. Luego deben curarse con unos mismos remedios. Sus frecuentes enfermedades son plenitud de humores en movimiento, que les debilitan la cabeza y el corazón, causándoles a veces convulsiones y contracción de nervios, hambre canina, indigestiones, vapores, delirios y otras especies de enfermedades. Para curarlas, proponía nuestro gran médico que al tiempo de entrar en la asamblea se tomase a todos el pulso para conocer de qué naturaleza era el mal, y enseguida, pero antes de la primera sesión, teniendo prevenidos algunos boticarios con medicinas astringentes, paliativas, laxantes, cefalógicas, histéricas, apopléticas, acústicas, etc., se socorriese a cada uno según su dolencia, y se repitiese la receta cada vez que fuese a tomar asiento. Esta práctica no podía ser muy costosa, y a mi ver produciría grande utilidad en los países donde las cámaras y los parlamentos se mezclan en los negocios de Estado, porque facilitaría la unanimidad, terminaría las disputas, abriría la boca a los mudos, la cerraría a los declamadores, aplacaría el ímpetu de los senadores jóvenes, inflamaría la frialdad de los ancianos, despertaría a los estúpidos y refrenaría a los traviesos. Y por cuanto se quejan ordinariamente de flaqueza de memoria los que gozan favor,
quería el mismo doctor que el que tuviese con ellos algún negocio, después de haberles hecho su relación en breves términos, pudiese usar de la confianza de darles un papirotazo en las narices o un tirón de orejas, sin otra intención que la de recordarles el asunto y repetir la insinuación de cuando en cuando, hasta que la súplica fuese absolutamente concedida o denegada. Pretendía al fin el mismo miembro que cada senador de la Asamblea General de la Nación, después de haber expuesto su parecer y haber dicho cuanto le ocurriese en su apoyo, estuviese obligado a concluir lo contrario, porque así serían infaliblemente favorables al bien público las resoluciones. Vi a dos académicos disputar con ardor sobre el medio de levantar las contribuciones sin murmuración del pueblo. Uno defendía que se las debía imponer sobre los vicios y las locuras de los hombres, por el concepto y la estimación que cada uno tuviese hecha de su vecino. El otro académico, por lo contrario, sostenía que se las había de cargar sobre las buenas cualidades de alma y cuerpo de que cada uno blasonase, a cada uno más o menos según sus grados, de manera que todo contribuyente fuese juez de sí mismo y diese su propia relación, y que la tasa más alta debería ser para los favoritos de Venus y los agraciados del bello sexo, a proporción del favor de que gozasen, arreglándose aún en este artículo a la declaración del interesado, que sería también preciso apretar fuertemente la mano respecto al valor y al talento, pero que el honor, la probidad, la sabiduría y la modestia habrían de ser virtudes exentas de toda contribución, mediante a que, por lo raras, no rendirían casi nada, ni habría quien quisiese confesar que se hallaban en otro, y apenas se encontraría alguno que tuviese el descaro de apropiárselas. Contribuirían las damas por su hermosura, gracia y atractivo, según el aprecio que de estas cualidades hiciesen. Pero la fidelidad, la sinceridad, el sano juicio y el buen natural nada pagarían, porque, según la poca estimación que les merecen, todo lo que pudieran rendir no bastaría para los gastos de recaudación. Otro académico me enseñó un tratado curioso que había escrito sobre el medio de descubrir las conjuraciones y las cábalas por el examen de los alimentos en las personas sospechosas, la hora en que comen, el lado sobre que se acuestan y la mano con que se limpian, reconociendo sus producciones en aquellos casos comunes en que está bien observado que, hallándose el espíritu más recogido, se piensa con más seriedad, aseguraba que cabía juzgar por su análisis de las ideas y los objetos que ocupasen su mente, como el mismo autor lo había palpado algunas veces, solo por hacer experiencias, ya premeditando un asesinato, ya intentando una sublevación para incendiar la capital. Había advertido en el primer caso un color sumamente amarillo y en el segundo un color muy negro. Quise añadir alguna cosita al sistema de este político, y atropellando su discurso, le dije que convendría mantener continuamente una tropa de espías y delatores protegidos y premiados por las delaciones que hiciesen, con una suma de dinero correspondiente a su importancia, fuesen o no fundadas, medio por el cual se lograría el temor y el respeto de los vasallos, y que estos delatores o acusadores deberían estar autorizados para dar el sentido que les pareciese a los papeles que cayesen en sus manos, es decir,
para interpretarlos en términos parecidos a los siguientes: una criba, una petimetra; un perro cojo, un desembarco o una invasión; la peste, un ejército en marcha; una ratonera, un recaudador; un abismo, un tesorero; un sombrero y cinturón, una dueña; un tonel vacío, un general; una caña rota, un tribunal de justicia. Añadí que también podrían observar el anagrama de todos los nombres citados en un escrito, bien que para esto se necesitasen hombres de la mayor penetración y del genio más sublime, especialmente cuando se tratase de adivinar el sentido político y misterioso de las letras iniciales, que así N podría significar una maquinación, B larga un regimiento de caballería, L una escuadra, que a más de todo lo dicho, por la transposición de las letras se podría descubrir los designios ocultos de un partido descontento, que si por ejemplo se leía en la carta de un amigo: nuestro hermano Tomás está con las almorranas, el diestro descifrador encontraría en la conjunción de estas palabras indiferentes una frase que diese a entender que estaba todo pronto para una sedición. El académico me dio infinitas gracias por haberle comunicado mis observaciones y me ofreció hacer honorífica mención de mí en la obra que iba a dar a luz. No vi cosa en el país que pudiese obligarme a permanecer en él por más tiempo, y principié a pensar en mi regreso a Inglaterra. Fin de la sección número 20. Sección número 21 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo séptimo. El autor deja halagado y llega a Maldonada. Hace un corto viaje a Glubbdubdrib. ¿De qué manera le recibe el gobernador? El continente a que pertenece este reino se extiende, por el juicio que formé, al este hacia una comarca desconocida de América, al oeste hacia la California, y por el norte hacia el mar Pacífico, que no dista más de 1050 leguas de lagado. Este país tiene un puerto famoso y mucho comercio con la isla de Luggnagg, situada al noroeste como a 20 grados de latitud septentrional y 140 de longitud, y al sudoeste del Japón, del cual dista unas 100 leguas. Hay entre su emperador y el rey de Luggnagg una estrecha alianza que da motivo a frecuentes proporciones de pasar de una isla a otra, razón por la cual resolví tomar este camino para volver a Europa. Alquilando 2 mulas con un mozo práctico que me dirigiese, después de haberme despedido de mi ilustre protector, que me había tratado con tanto agasajo y por último me hizo un magnífico presente, emprendí mi marcha. No ocurrió en toda ella suceso digno de contarse. Llegué al puerto de Maldonada, ciudad casi tan grande como Portsmouth, donde no encontré buque que saliera pronto para Luggnagg. Entre los conocimientos que a los pocos días hice en la ciudad, había un caballero de distinción que me propuso que, pues tardaría un mes lo menos en partir el primer barco para Luggnagg, haría muy mal en no hacer un viajillo por diversión a la isla de Glubbdubdrib, mediante a que no distaba más de 5 leguas al sudoeste. Se brindó a acompañarme con otro amigo suyo y a aprontar un barquichuelo. Glubbdubdrib
según su etimología, es la isla de los hechiceros o mágicos. Es casi 3 veces tan ancha como la isla de Vik y muy fértil. Obedece al jefe de una tribu compuesta toda de hechiceros que no hacen alianza con nadie y tienen siempre por príncipe al más anciano. Este príncipe o gobernador tiene un palacio magnífico, con un parque de cerca de 3000 acres de extensión, murado de piedra labrada a la altura de 20 pies. Él y toda su familia se sirven de criados extraordinarios por el conocimiento que tiene de la nigromancia, lo cual le da la potestad de invocar los espíritus y tenerlos a su servicio durante 24 horas. Luego que llegamos a la isla, serían las 11 de la mañana, uno de los caballeros que me acompañaban salió a buscar al gobernador para darle cuenta de que un extranjero solicitaba el honor de saludar a su Altísima. El cumplimiento fue bien recibido. Pasamos al instante a palacio, y entrando en un patio por medio de 2 filas de guardias cuya planta y armadura me causaron extremado miedo, tuvimos que atravesar una porción de aposentos y romper por una multitud de criados primero que llegásemos a la sala del gobernador. Habiendo saludado a su Altísima con 3 sumisas reverencias, nos mandó sentar en unos taburetillos al pie de su trono, y como entendía la lengua de los valnibarbas, principió a hacerme varias preguntas acerca de mis viajes. Lo que más me pasmó fue la prontitud con que desapareció su acompañamiento a modo de humo a una leve seña que les hizo con el dedo, queriendo darme a conocer con esto la confianza con que me trataba. No me costó poco trabajo serenarme. Interín el gobernador no me aseguró que nada tenía que temer, y vi sin alteración a mis 2 compañeros acostumbrados a tan raro estilo. Principié a tomar ánimo y referí a su Altísima las diferentes aventuras de mis viajes, todavía con algún sobresalto porque mi necia imaginación no me dejaba, y a cada instante miraba a mis 2 costados sin poder olvidar el sitio de donde había visto desaparecer los fantasmas. Aquel día me honró el señor gobernador con su mesa, que hizo servir por una nueva tropa de espectros. Duró la comida hasta ponerse el sol, y habiendo suplicado a su Altísima que tuviese la bondad de permitirme pasar la noche fuera de su palacio, nos retiramos los 3 y fuimos a buscar posada en la capital, que está inmediata. Por la mañana volvimos a cumplimentar a su Altísima, y al cabo de los 10 días que permanecimos allí, llegué a familiarizarme tanto con los espíritus que perdí totalmente el miedo, o por lo menos me lo hizo olvidar mi curiosidad, gracias a la ocasión que tuve de satisfacerla. Por ella se podrá juzgar si tengo más de curioso que de cobarde. Me propuso un día el gobernador que le nombrase los muertos que quisiese ver, que él los obligaría a presentarse y a responder a cuantas preguntas quisiese hacerles, con tal que me redujese a lo que hubiese pasado en su tiempo, pudiendo estar cierto de que no me engañarían, pues a los muertos de nada sirve mentir. Di gracias a su Altísima, y por no despreciar sus ofertas, me puse a repasar la historia romana que había leído en otro tiempo, y al punto me ocurrió la idea de ver a aquella famosa Lucrecia que Tarquino había violado, y, no habiendo podido sobrevivir a su afrenta, se había dado la muerte. No tardó en presentárseme una hermosísima mujer vestida a la romana. Me tomé la libertad de preguntarle por qué había vengado en sí el delito de otro, y ella, bajando los ojos,
Me respondió que los historiadores, por excusarle una flaqueza, le habían atribuido una locura, y al instante desapareció. El gobernador hizo seña a César y Bruto de que se acercasen. La vista de éste me llenó de admiración y respeto, y aquél me confesó que todas sus brillantes acciones se quedaban muy por debajo de las de Bruto, que le había quitado la vida por libertar a Roma de su tiranía. Deseando ver a Homero, apareció luego. Le hablé, y preguntándole cómo pensaba de su Ilíada, me declaró que estaba absorto de las excesivas alabanzas que le tributaban al fin de 3000 años, que su poema era mediano y estaba lleno de necedades, que si agradó en su tiempo fue por las gracias de su recitación y la armonía de sus versos, pero que habiendo muerto su lengua, y no pudiendo ya ninguno distinguir sus bellezas, gusto y finura, no comprendía que pudiese haber gentes tan vanas y estúpidas que todavía le admirasen. Sófocles y Eurípides, que le acompañaban, me hablaron a corta diferencia del mismo modo, mofándose especialmente de nuestros sabios modernos, que viéndose obligados a confesar los errores de las antiguas tragedias, cuando están fielmente traducidas, sostienen que son primores del griego y que sería preciso poseerlo para juzgarlas con equidad. Quise ver a Aristóteles y Descartes. El primero me confesó que no había entendido una palabra de física, ni él ni los demás filósofos de su tiempo, ni aun los que vivieron entre él y Descartes, añadiendo que éste había elegido un buen camino, pero que había padecido a menudo errores, especialmente en su extravagante sistema sobre el alma de los brutos. Descartes habló enseguida y me dijo que había encontrado algo fundado en principios bastante buenos, pero que no había hecho progresos, y todos los que en adelante intentasen correr la misma ruta se habrían de ver siempre detenidos por la flaqueza de su espíritu y precisados a andar a tientas, que era gran locura pasar la vida en buscar sistemas, y la verdadera física útil y conveniente al hombre consistía en recoger buena porción de experiencias y a ellas limitarse, que había tenido infinidad de insensatos por discípulos, entre ellos un cierto Spinoza. Como siempre he profesado veneración a la nobleza, tuve la curiosidad de conocer a muchos muertos ilustres de nuestros tiempos, principalmente a los de más categoría. ¡Oh! ¡Qué de cosas admirables vi en esa variedad de facciones y sentimientos que distingue a algunos tanto como sus blasones y libreas! Comprendí entonces por qué Polidoro Virgilio había dicho en orden a ciertas casas: nec vir fortis, nec femina casta. Conocí claramente por qué transformaron los historiadores a guerreros flojos y cobardes en esforzados capitanes, a insensatos y necios en grandes políticos, a vanos aduladores en hombres de bien, a infames desbocados en gentes castas, a delatores de profesión en hombres verídicos y sinceros. Supe de qué modo fueron condenados a muerte o destierro algunos inocentes, por intriga de los favoritos que corrompieron a los jueces. Cómo llegaron hombres de bajo nacimiento y sin mérito alguno a los más altos empleos. Cómo pudo ser que unas mujerzuelas y sus confidentes manejasen en bastantes ocasiones los negocios más importantes, haciendo el primer papel en los mayores sucesos del orbe. Oh, qué baja idea concebí de la humanidad. Qué poca cosa me pareció la sabiduría y la probidad de los hombres al ver el origen de las revoluciones
el vergonzoso motivo de las más brillantes empresas, y el móvil, o por mejor decir, las casualidades y fruslerías a que se debió su logro. Descubrí la ignorancia y la temeridad de nuestros historiadores, que quieren atribuir a un veneno la muerte de ciertos reyes, que atrevidamente dan parte al público de las conferencias secretas de un príncipe con su primer ministro, sobre las que, si se debiese creerlos, habría que decir que gansuaron los gabinetes de los soberanos y las secretarías de los embajadores a fin de sacar curiosas anécdotas. Allí averigüé las causas ocultas de varios sucesos que han aturdido al mundo: cómo una Venus gobernó a Mercurio, un Mercurio al Consejo Secreto y el Consejo Secreto a todo un parlamento. Un general de ejército me confesó que había ganado una victoria por su cobardía y su imprudencia, y un almirante me dijo que, contra su voluntad, había derrotado la escuadra enemiga cuando más deseaba que pereciese la suya. Finalmente, habiendo querido informarme de otras rarezas semejantes, hallé por todas partes el perjurio, la violencia, el soborno y la perfidia. Pero lo más digno de atención es que algunos me declararon que habían debido su fortuna a su facilidad de abandonarse a los arrojos más horribles, unos vendiendo a sus familias, otros cometiendo traiciones contra su patria y su soberano, tal vez por medio de venenos. Después de estos descubrimientos, vivo más conforme con mi suerte humilde, aunque honro y respeto naturalmente las grandezas, como todo inferior debe hacer respecto a los que la naturaleza o la fortuna ha colocado en una esfera superior. Acordándome de haber leído, no obstante, grandes servicios hechos por ciertos vasallos al príncipe y a la patria, quise verlos. Me dijeron que estaban sus nombres olvidados, que si alguno se conservaba era solamente por hacer mención los historiadores de sus traiciones y picardías. Presentáronse con todo eso, y viéndolos muy melancólicos y mal equipados, me declararon que habían muerto en pobreza y desgracia, y aun algunos en el cadalso. Entre estos había un hombre, caso extraordinario, que tenía a su lado a un joven de 18 años. Me dijo que había sido capitán de navío durante muchos años, que en el combate naval de Accio había echado a pique la primera línea y sumergido 3 navíos de primer orden, apresando otro del mismo grandor, única causa de la huida de Antonio y de la entera derrota de su armada, que aquel joven que estaba a su lado era su hijo único, el cual había perecido en el combate, que concluida la guerra pasó a Roma a solicitar por premio la comandancia de otro buque mayor, cuyo capitán había muerto también en la batalla, pero que sin hacer caso de su pretensión dieron el empleo a un niño que todavía no había visto el mar, hijo de un criado manumiso de una de las concubinas del emperador. Determinó volverse a su departamento y halló que le habían depuesto por negligente en sus obligaciones, y habían provisto su plaza en un paje favorito del vicealmirante Publícola. Visto esto, tuvo que retirarse a su casa, y se estableció en una pequeña hacienda que poseía lejos de Roma, donde acabó sus días. Deseando averiguar su historia, pedí que compareciese Agripa, almirante de la armada victoriosa en aquel combate, y confirmando la verdad del caso, añadió otras circunstancias que la modestia del capitán había omitido.
Como cada uno de estos personajes se presentaba según había sido en el mundo, noté con dolor cuánto ha decaído el género humano en el discurso de los siglos, y qué alteraciones ha producido el desenfreno, desfigurando los rostros, disminuyendo los cuerpos, encogiendo los nervios, dilatando los músculos, apagando los colores y corrompiendo la carne en los ingleses. Quise ver, por último, alguno de mis antiguos paisanos, cuya sencillez, sobriedad, justificación, valor y amor a la patria son tan ponderados. Los vi, mas no pude distinguirlos de los del día, que venden a buen precio sus votos para la elección de diputados del Parlamento, y sobre este punto pueden competir en destreza y manejo con el más fino. Fin de la sección número 21. Sección número 22 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera. Capítulo octavo. Regreso de la autora Maldonada. Embárcase para el reino de Lugnag. A su arribo es arrestado y conducido a la capital. ¿Cómo lo reciben? Habiendo llegado el día de nuestra partida, me despedí de su Altísima, el señor gobernador de Glubdubdrib, y volví con mis 2 compañeros a Maldonada, en donde, pasados 15 días, me embarqué al fin en un buque que salió para Lugnag. Los 2 compañeros y otros amigos con ellos tuvieron la galantería de proveerme de lo necesario para este viaje, y me acompañaron hasta dejarme a bordo. Sobrevino una fuerte tempestad que nos obligó a gobernar al norte para aprovechar un viento a propósito que sopla por aquel paraje en un espacio de 60 leguas. El 21 de abril de 1711 entramos en el río de Klumeknig, que es una ciudad puerto de mar al sudeste de Lugnag. Echamos el áncora a 1 legua de la plaza, y haciendo señal de que acudiese un piloto, en menos de media hora llegaron 2 a bordo, que nos guiaron por medio de unas rocas y escollos muy peligrosos que hay en aquella rada y en el paso a una bahía donde se abrigan las embarcaciones, la cual dista de las murallas de la ciudad como el largo de un cable. Algunos de nuestros marineros, ya por malicia, ya por imprudencia, dijeron a los pilotos que yo era extranjero y viajero famoso. Estos se lo advirtieron al vista de la aduana, y éste, empezando a examinarme en lengua valnivarbiense, que allí es bastante conocida, especialmente entre marineros y aduaneros a causa de su comercio, procuré contestarle sucintamente, con la verosimilitud y la prudencia posible, por ser necesario ocultar mi patria y hacerme holandés, ya que pensaba pasar al Japón, donde sabía muy bien que sólo los holandeses eran admitidos. Díjele que había naufragado en la costa de los Valnivarbas y encallado en una roca, que había estado en la isla volante de la Puta, de la cual ya tenía bastantes noticias, y que meditaba volver a mi país por el Japón. El vista me respondió que no podía menos de detenerme hasta recibir órdenes de la corte, a donde iba a despachar inmediatamente un pliego cuya respuesta vendría dentro de 15 días. Entretanto, me pusieron en un alojamiento decente con centinela a la puerta. Tenía un gran jardín en que pasearme, me trataban muy bien, todo a expensas del rey, y las gentes, llevadas de la curiosidad de ver a un hombre que venía de país tan remoto del que jamás habían oído hablar, me visitaban sin cesar. Tomé por intérprete
a un joven de nuestro buque, que, aunque natural de luggnagg, había residido muchos años en Maldonada y poseía ambas lenguas. Por este medio lograba poder conversar con los que me hacían la honra de visitarme, comprendía sus preguntas y les hacía entender mis respuestas. La de la corte llegó al cabo de los 15 días, como se esperaba, y estaba reducida a que me llevasen custodiado por una partida de caballería con toda mi comitiva a Traldrangreb o Tryldragrib, que a lo que puedo recordar pronunciaban de uno y otro modo. Yo no tenía otra comitiva que aquel pobre mozo que me servía de intérprete, y estaba en clase de criado. Delante de nosotros salió un correo que nos sacó media jornada de ventaja, para dar parte al rey de mi próximo arribo, y pedirle a su majestad día y hora en que pudiese yo disfrutar el honor y placer de lamer el polvo del suelo de su trono. Así se verificó al tercer día. Me hicieron tender en el suelo y llegar hasta el trono del rey arrastrando como una culebra y barriendo con la lengua el pavimento. Verdad es que por mi cualidad de extranjero habían tomado la precaución de limpiarlo para que el polvo no me ahogase. Esta era una gracia especial que no se concedía ni a los vasallos de primera clase cuando conseguían audiencia. Si alguno tenía enemigos en la corte, ponían el suelo ex profeso sucio, como yo mismo vi cuando llegó al trono el que me acompañaba. Llevaba la boca llena de inmundicia, de manera que no pudo articular palabra. A tal desgracia no hay consuelo, pues está prohibido bajo las penas más graves escupir o limpiarse la boca en presencia del príncipe. Otro estilo que tampoco puedo aprobar es que, cuando su majestad impone castigo de muerte a algún magnate o cortesano en circunstancias de que no resulte deshonra, manda rociar el suelo con una especie de polvo gris, que es un veneno tan activo y en lo que cabe tan dulce, que a las 24 horas indefectiblemente revienta el reo con una paz y silencio increíble. Para no omitir nada de lo que justamente autoriza la benignidad de aquel príncipe y su celo por la conservación de sus vasallos, es preciso decir que, ejecutada la sentencia, no se olvida de expedir la correspondiente orden de que se limpie cuidadosamente el pavimento, so pena de incurrir en su desagrado si por cualquier casualidad no se obedece. Fui testigo de este caso en un pajecillo condenado a azotes por haberse descuidado maliciosamente en dar la orden después de la muerte de un joven caballero de grandes esperanzas. Los hubiera sufrido a no haberle perdonado su majestad en obedeciendo a su gran benignidad. Volviendo a mi historia, luego que me estuve a 4 pasos del trono, me puse de rodillas, di 7 cabezadas con la frente en el suelo y pronuncié mi arenga en las siguientes palabras, que la víspera me habían hecho aprender de memoria. Sigpling gloftrov, skuntrungskrum, vliof smalan, swimsrockvalkuf, shotfat, gurvl asht. Este es un formulario establecido allí por las leyes del reino para todos los que son admitidos a audiencia, el cual puede traducirse así: logre vuestra celeste majestad sobrevivir al sol. A la respuesta del rey, que no entendí, contesté con otra expresión que también me habían enseñado, y fue esta: Flustdrin Balrik Drundlop Rastrod Mirpush, que quiere decir: mi lengua está en la boca de mi amigo, para dar a entender que quería valerme de mi intérprete. Entonces le mandaron entrar, y con su auxilio pude responder a todas las preguntas que su majestad me hizo durante media hora, explicándome yo en valnivarbiense y traduciéndolo mi intérprete en lugnaggiense.
El rey quedó muy complacido de mi conversación y manda a su Blixmarklub o camarero mayor que me diese cuarto en palacio con mi intérprete, una diaria cantidad para la mesa y un bolsillo lleno de oro para mis gastos menudos. 3 meses permanecí en aquella corte por obedecer a su majestad, que me colmó de agasajos, haciéndome ofrecimientos muy ventajosos para obligarme a establecerme en sus estados. Pero yo me creí obligado a agradecerlos y pensar en volver a mi país a pasar el resto de mis días al lado de mi amada esposa, que había carecido tanto tiempo de las dulzuras de mi compañía. Fin de la sección número 22.